Ay, qué mal. Qué mal. ¿Solo algunos días? Ok. ¿Y de ustedes? Pues yo sí lo hice como consciente, pero no lo... No lo escribiste. Ok. Usted no estaba mal. ¿Ustedes, chicos? ¿Más o menos? Algunos días sí y algunos días no. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo esta semana, ¿de acuerdo? Porque tenemos que tener así como que un análisis personal de sus pasiones. Pero al final nos iremos con eso. Muy bien, chicos, acuérdense que decíamos que en filosofía hablamos de un bien, es decir, de una realidad sensible que despierta en nosotros el apetito sensible. ¿De acuerdo? Sí, apaga el grillo, por favor. Muy bien, entonces eso despierta en nosotros como que si hubiera algo que emanara de este bien que es su bondad, precisamente. Y que despierta en nosotros ese apetito, nos atrae, nos lleva, nos arrastra hacia él. Muy bien, entonces, perdón, para recordarles, depende mucho entonces la concepción y la visión y la comprensión que tengamos de ese bien, que va a ser seductor o no para nuestra sensibilidad. ¿Entendemos? Esto es un punto muy importante. Por ejemplo, ¿ven? Entre un pastel y una manzana, pues a lo mejor muchos van a decir, ay, pues el pastel. Pero cuando comprendo todos los beneficios que tiene la manzana para mí y todos los maleficios que tiene el pastel para mí, digo, uy, mejor la manzana. Cuando la razón me ayuda a comprender la bondad de ese bien, cambio de opinión. Veo más adentro, ¿ok? Bueno, y estábamos hablando la vez pasada de esta vida afectiva, es decir, de todo ese mundo de pasiones que hay en nosotros. Y primero, pues puse unas flechas amarillas para pasar rapidito a las diapositivas que ya vimos la clase pasada, no detenernos demasiado ahí. Les puse unas flechas en lo que me parece más importante. Primero distinguíamos esos tres términos: pasión, emoción, sentimiento, y sobre todo se distingue, según los psicólogos, en cuanto a la intensidad y la duración del impacto. ¿Ven? La pasión es como que muy general, emoción es intenso pero de poca duración, y sentimiento es menos intenso pero de mayor duración. Pasemos. Muy bien, entonces llamamos a todo ese vasto complejo de emociones, pasiones, sentimientos, pues la afectividad. Decíamos también que toda esa afectividad en nosotros es una afectividad humana, es una animalidad racional. Nuestro cuerpo no es como el de los cochinos, aunque puedan ponernos injertos de corazón o de no sé qué cosas, ¿no? A veces se puede poner injertos de animales en nosotros, pero nuestro cuerpo es humano y toda la afectividad del hombre es entonces una afectividad racional. Entonces en nosotros esta afectividad humana tiene un doble origen. Una que es el apetito sensible, en el cual nos detenemos hoy, y otro que es el apetito voluntario o racional. Compréndanlo con respecto a lo que acabo de decir respecto a la manzana. ¿Ven? Un apetito sensible inmediato me atrae lo que es más
más apetecible sensiblemente, una golosina, el pastel. Pero cuando la inteligencia me hace comprender los beneficios o la bondad de ese bien, que a lo mejor no está tan sensible, tan aparentemente sensible, tan inmediatamente visible, entonces mi afectividad puede controlarse. Y de hecho, nuestro curso después de esto seguirá hacia esto, ese apetito voluntario racional. El apetito, decíamos, se divide en natural, sensible y voluntario racional, ya lo dijimos. Y vamos a detenernos en este apetito sensible. Decíamos, este apetito sensible que yo tengo, es decir, esas ganas de las cosas sensibles, ese hambre de cosas sensibles, en realidad se distingue o se divide en dos cosas. Una cosa que se llama el concupiscible y otra que se llama el irascible. Esto suena como a ira, como y esto suena como a concupiscencia, es decir, a deseo, ¿no? Muy bien, uno decíamos es más del lado receptivo, otro es del lado activo. El concupiscible es más como un apetito hacia el placer y a la perfección de nuestras facultades sensibles, y el irascible es más bien como un apetito de defensa, de superación, de lucha. Quiero ir hasta allá, pero hay un obstáculo, entonces lo venzo ese obstáculo. Por eso se dice, atentos, las pasiones del irascible nacen en el concupiscible y terminan en el concupiscible. Ahorita lo veremos más en detalle. Muy bien, pero ¿qué es la pasión? ¿Cómo podemos definir la pasión? Esta diapositiva, para los que les mandé las diapositivas, está corregida, porque había un error en lo que les mandé. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Lo definimos como un movimiento. Primera palabra importante, es un movimiento. Algo que se mueve en nosotros. No es paz. Es algo que arranca y que se baja. Un movimiento ¿de dónde? Del apetito sensible que tiende hacia un bien sensible o huye de un mal sensible. Todo está en lo sensible. Padre Mario, ¿y hay pasiones espirituales? ¿Qué dirían ustedes? O tendríamos que decir más bien que la parte espiritual en nosotros es capaz de movilizar toda esa facultad sensible en nosotros y sus pasiones para conseguir un bien espiritual. Es más exacto decirlo así, ¿no? No en independencia. Sí puede ir mucho más lejos porque puede apetecer bienes que son espirituales, precisamente no sensibles. Acuérdense, un bien puede ser a la vez sensible y a la vez espiritual. Por ejemplo, una persona humana. Y sobre todo si está muy guapo, ¿no? A la vez muy sensible y a la vez muy espiritual, puede ser. O por ejemplo, yo pienso en la Virgen María, una mujer súper bellísima, interiormente también muy bella, ¿no? Bien, entonces decimos que en realidad es en el compuesto que están estas pasiones, en el compuesto de alma y cuerpo, allí en medio, les decía yo. ¿Se acuerdan de esos 3 niveles de vida? Vegetativa, sensible y espiritual. Les hice mucho hincapié. Pues es en esa vida sensible que está entre las dos. Ahí es donde está todo ese relajo de las pasiones. Entonces, movimiento del apetito sensible hacia un bien sensible. Muy bien. Bueno, ya habíamos dicho de las reacciones orgánicas, de una mímica externa, mímica aprendida voluntaria, ¿se acuerdan? No se preocupen si voy muy rápido, les puedo mandar la diapositiva. Si no tengo su correo, me lo dejan ahí. También decíamos que podemos distinguir 2 causas en la pasión. Una causa formal, que de hecho es por lo cual se pueden diferenciar las pasiones entre ellas, y una causa material, que es como todo el lado del cuerpo. Es decir, aquí lo veíamos, ¿se acuerdan? Tendencia hacia un bien sensible, el amor. Tendencia hacia el mal sensible, el odio. ¿Ven? Si es hacia el bien, es el amor. Si es hacia el mal, es el odio. Pero la reacción va a ser la misma: agitación cardíaca, agitación cardíaca. Cuando veo a alguien que odio, el corazón se me enciende, ¿no? Y cuando veo a alguien que amo, igual el corazón se me enciende. Muy bien. Vamos a avanzar en esto que nos habíamos quedado.
la clasificación de las pasiones. Tradicionalmente se distinguen 11 pasiones, ¿de acuerdo? Luego hay muchos compuestos. Acuérdense, el análisis permite distinguir, ya lo habíamos dicho desde el principio, pero el análisis no lo es todo, la experiencia es muy compleja. Son los 11 modos que tiene el apetito sensible humano de situarse frente al bien y el mal en sus diversas formalidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a inspirarnos de las caricaturas de Intensamente. Pasiones del concupiscible. Primero vamos a poner todas las del concupiscible, son 6. ¿De acuerdo? De esas 11. Primera pasión. Tenemos un bien sensible aquí. Y ese bien sensible, ya lo hemos dicho, despierta en mí algo que se llama el amor. ¡Ojo! Hay algo que se llama amor pasional. Y es la primera y fundamental de todas las pasiones. Un amor pasional. ¿Por qué? Porque estamos en un bien sensible. Segunda pasión. Si el bien sensible está presente, ¿cómo me siento? Gozoso. Una pasión, estoy en alegría, en gozo, ¿de acuerdo? Porque tengo ese bien sensible conmigo. Pero si el bien sensible está ausente, ¿qué tengo? El deseo, quiero ir a cenar. Tercera de las pasiones del concupiscible. ¿Vamos bien? Ahora, si en vez de un bien tenemos un mal sensible, bueno, aquí les puse una manzana medio podrida, un poco parece calavera, ya del Día de Muertos. ¿De acuerdo? Puede ser lo que sea, una araña, puede ser un peligro, puede ser una enfermedad, puede ser alguien que nos disgusta, un mal que sensiblemente repulsa nuestra sensibilidad. Si está presente el mal sensible, ¿qué es lo que te... Bueno, más bien, digamos, en sí mismo, el mal sensible, ¿qué es lo que produce en mí? Odio. ¿De acuerdo? Que es exactamente lo contrario al amor. Ahorita lo vamos a ver todas juntas en una tabla al final. Pero si ese mal sensible está ausente, ¿qué es lo que provoca en mí? Fuga, aversión. Si puedo ir antes de que llegue, me voy. Aversión, ¿se entienden esa palabra? ¿Cómo la dirían de otra manera? Aversión ustedes. Repulsión, rechazo. ¿De acuerdo? Si ese mal sensible está presente, ¿qué produce en mí? Tristeza. Chin, estoy enfermo. No quería. O chin, mi manzana está podrida. ¿De acuerdo? Ahora, distinguimos entonces esas 6 primeras pasiones que son del lado del concupiscible. Y podemos distinguir también estas otras, que son 5, del lado del irascible. Ustedes van a ver que curiosamente son 5. Vamos a empezar por una que en realidad no existe porque, ahorita les explico por qué. Muy bien, vamos a agregar entonces, cuando hablamos de las pasiones del concupiscible, esta palabra difícil, perdón, del irascible. Acuérdense, el irascible es lo que me hace ir lejos, que me hace saltar obstáculos. Por lo tanto, es un bien difícil o un mal difícil. Ya no solamente un bien en sí y un mal en sí, sino un bien difícil y un mal difícil. ¿Vamos bien? Ya no solamente me estoy enfermando de la gripa, sino estoy enfermo de cáncer. Algo mucho más difícil. O un bien sensible difícil de alcanzar. Bueno, entonces por eso le puse aquí un arbolito, ¿no? Una manzana que está arriba del árbol. Bueno, si el bien sensible es difícil, ¿qué es lo que y es posible? Hay que agregar otro calificativo. Bien sensible, difícil, posible, ¿qué es lo que produce en mí? Esperanza, porque puedo, porque veo que sí se puede. Tengo esa pasión de lograr alcanzarlo. Pero si es imposible ese bien sensible, difícil, pues ¿qué produce en mí? La desesperanza o la desesperación. No sé si alguna vez ustedes han estado con alguien que está desesperado. Es impresionante. Es una pasión bastante intensa. ¿Y qué es lo que pasa? Precisamente tiene la conciencia de que es imposible ese mal, o es imposible lograr ese bien que desea alcanzar. Muy bien, ahora, chequen esto.
un bien sensible difícil presente, pues en realidad no existe. Por eso solamente hay 5, no es trabalenguas, piénselo bien. Ahorita en la tabla lo van a ver más claro. Un bien sensible difícil, pero presente, pues en realidad no existe. Sería difícil si existe. Exactamente. Por eso solamente hay 5 pasiones en el irascible. ¿Ok? Por eso tenemos un changuito ahí tranquilito. Ahora vamos a ver del lado del mal. Del lado del mal hay 3 pasiones. Un mal sensible difícil, ya no puse una calaverita, puse 5, 6. ¿Qué es lo que produce en mí si está presente? La ira. Mal, sensible, difícil, presente, produce en mí la ira, que es distinta al odio. ¿De acuerdo? Se me quedan viendo con cara de guapo. Un mal sensible, difícil, ausente, que produce en mí la pasión de la audacia. ¿De acuerdo? Como está ausente, como no está presente ese mal sensible difícil, pues produce en mí ese deseo, esa audacia de lograr vencer eso. Y si está ese mal sensible difícil está aquí presente, insuperablemente, ¿qué es lo que produce en mí? Temor. Bien. Aquí tenemos un cuadro donde vemos todo resumido, ¿de acuerdo? Ven, aquí lo que se opone, estas primeras 6, que están acá arriba, son de parte del concupiscible, y estas de acá abajo son del lado del irascible. Aquí las tiene más o menos enfrente, la que correspondería. O sea, lo que más se opone al amor es el odio. Lo que está del otro lado del deseo, que es una fuga, es una aversión. Y lo que está del otro lado del gozo es la tristeza. Ok, entonces estas son las 11 pasiones clásicas del ser humano, ¿de acuerdo? Y aquí vemos como algunas están más inclinadas del lado del concupiscible y otras del lado del irascible. Aquí les puse otro cuadrito que es otra manera de clasificarlas, pero es lo mismo, van a ver. Aquí las ponen por el lado del concupiscible y en la otra está del lado del irascible. Bueno, de regreso, concupiscible, ven estímulo favorable, bueno, estímulo desfavorable. Del lado bueno, pues aquí tenemos las 3 que decíamos: amor, deseo y alegría o gozo. Y del lado del mal, el odio, la aversión o la huida y la tristeza. Ok, es otra manera de clasificarlas sencillamente. Y del lado del irascible, aquí tenemos las 5. Con respecto a un bien, con respecto a un mal. Echemos una hojita. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, bueno, muy bien, vamos bien. Qué bueno porque tenemos poco tiempo. Muy bien, una constatación bien importante. Acuérdense, existe esto que se llama la pasión del amor. El amor puede ser una pasión. Y más joven es alguien, más estará en esto. Bueno, de hecho ahora encontramos jóvenes adultos que viven plenamente de la pasión del amor. Existen otros tipos de amor. En realidad aquí vamos a introducirnos, nada más lanzo la pregunta. Habrá otros tipos de amar, otras maneras de amar, como esa película famosa, ¿verdad? Si los hay, ¿cómo distingo en mi experiencia esos diferentes tipos de amor? ¿Cómo se distinguirán? Bueno, vamos a seguir avanzando. Hay otros factores que intervienen en las pasiones y vamos a ver nosotros 4, ¿de acuerdo? El cuerpo, la imaginación, la memoria y otros factores externos. Vamos a irlos detallando uno por uno. Se los vuelvo a repetir: cuerpo, imaginación, memoria y otros factores externos. Muy bien. El impacto del cuerpo en las pasiones, los temperamentos. No sé si les ha pasado, de hecho me acaba de pasar a mí, que andan medio enfermándose de la gripa y empiezan a contestar feo. O que andan bien cansados y empiezan a contestar enojados, ¿no? No sé si les ha pasado. O que andan, se sienten muy bien, durmieron bien, como dicen, me levanté con el pie derecho y andan muy generosos.
Las pasiones, el cuerpo repercute muchísimo en las pasiones. En realidad, los temperamentos que tenemos cada uno de nosotros, en la vez pasada me acuerdo que mencionamos un poquitito esos 4 temperamentos, pues vienen desde los griegos, ¿no? Desde Hipócrates. Él mencionaba que según las sustancias que secretan en el cuerpo, ciertas glándulas, según la predominancia de ciertas sustancias, se crean en nosotros ciertos matices de personalidad, es decir, ciertos temperamentos. Y él distinguía 4 de ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas generalidades de esto. La vitalidad depende de los temperamentos y el temperamento depende de las secreciones de las glándulas de nuestro cuerpo, entre ellas la suprarrenal, que está en la cabeza, ¿no? ¿Sí? Ah, no, acá arriba, renal, pues claro. Y también otras de acá de la cabeza, no me acuerdo. Eso es hipófisis. Muy bien. Y se distinguen 2 grandes tendencias en los temperamentos. Unas, habíamos dicho, que van más del lado del placer y otras van más del lado de la lucha. De una cierta manera podemos decir que los temperamentos sí se heredan por medio del cuerpo y también por medio de la educación familiar. Pero la buena noticia es que podemos rescatar nuestro temperamento. Podemos modificar nuestro temperamento. Muy bien, vamos a verlos. Si se acuerdan de esos 4 temperamentos, ya les puse caritas. Decíamos sanguíneo, melancólico del lado del concupiscible, flemático y colérico del lado de la lucha, del irascible. Tendencia a la lucha, tendencia al placer. Sanguíneo, reacción veloz, fuerte, pero de breve duración. Melancólico, reacción lenta, débil, pero de larga duración. ¿Cómo reacciona nuestra sensibilidad, nuestra personalidad ante las situaciones pasionales? Flemático, reacción lenta, débil y de breve duración. Y colérico, reacción veloz, fuerte y de larga duración. ¿Ven cómo se va complementando? Según la intensidad y la duración de estos arranques sensibles, ¿no? Bueno, aquí les pongo un cuadrito que me encontré muy interesante, es de los psicólogos, es más algo de psicología, que menciona pues algunas características de estos temperamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál creen que soy yo? ¿Melancólico? ¿Sanguíneo o colérico? Quisquilloso, inquieto, agresivo, excitable, influenciable, impulsivo, optimista o activo. O sociable, amigable, conversador, receptivo, desenfrenado, alegre, desenfrenado, chistoso, líder, etc. O entre los dos. Entonces soy extrovertido, según los psicólogos. Bueno, ahí tomen foto o chequen un momentito si quieren ubicarse. Es divertido. Acuérdense, esto es del lado de la personalidad, entonces más de un lado psicológico. ¿Listo? Bueno, pasamos. Otro elemento que también afecta en las pasiones, la memoria y la imaginación. ¿De acuerdo? No sé si les ha pasado, pero alguna vez nos sucede algo y cuando lo volvemos a repasar en la cabeza, los recuerdos, decimos, híjole, sí es cierto. Y entonces empieza la imaginación y la memoria a trabajar, ¿no? Aquí como vemos en la cabeza de este personaje. Y entonces empiezan a inflar las cosas y luego se enojan. A mí, por ejemplo, me ha pasado que ya estoy a punto de dormirme y me acuerdo de algo y me enojo por alguna cosa de situación, ¿no? Y despierta la pasión y entonces no puedo dormir y más me enoja. O muchas situaciones semejantes donde la imaginación y la memoria empiezan a imaginar y finalmente hacen o que la pasión se inflame o bien que la pasión se exagere, porque en realidad ni a lo mejor ni había por qué se enojarse, ¿no? 2 elementos que intervienen en la pasión: la memoria, que guarda las imágenes de las sensaciones pasadas. De hecho es muy curioso, pero los sueños pues es un conjunto de todo, ¿no? Todo revuelto como un cóctel que no tiene mucho sentido y todo es sensaciones. Algunas cosas son imágenes,
Pero más que imágenes, son sensaciones. Y la imaginación que la reproduce, disminuye o agranda por asociaciones con otras imágenes. La construcción imaginaria juega un rol muy importante en el despertar de una pasión. En realidad, una de las grandes técnicas que vamos a ver para educar nuestra afectividad es dejar la imaginación de lado. O sea, en el lado pasional, claro que si hay que trabajar con la imaginación, hay que trabajar con la imaginación. Pero en el lado pasional, ahí hay que tratar de darle el justo lugar, que no esté metiéndose donde no se debe. Fíjense, esto es bien importante. En realidad, lo que produce en mí la pasión no es tanto el objeto, es la representación sensible que yo me he creado del objeto. Es siempre la representación sensible de la causa inmediata, es la causa inmediata y determinante de la pasión. Aquí tenemos, por ejemplo, unos dibujitos, ¿no? El niño pues vive en su casa y en su parque, ve un avión, él se imagina todo esto, guarda en su memoria, en su cabecita, en su espíritu, estas representaciones sensibles y las plasma en un dibujito. Una representación sensible, miren, aquí lo vamos a ver también. Una araña, pero en mi imaginación se puede volver así, una cosa, y hay personas que reaccionan demasiado exageradamente para cosas que, pues a lo mejor no. Si es vivo. Este es vivo. Toda pasión gira en torno a una representación sensible. Se siente miedo de tal peligro entrevisto. Se ama esta cosa o esta persona, etc. O muchas veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado del lado bueno, que vieron alguna cosa y no andan de compras, ¿no? Y vieron algún producto y dicen, qué chido. Y luego lo dejan atrás y de repente se vuelven a acordar y empiezan a pensar, híjole, pero era exactamente lo que necesitaba él. Híjole, ¿dónde está? Y lo encuentras, no era lo que yo imaginé, no me acuerdo. O sea, realmente la imaginación ahí trabajó mucho, despertó en ti un apetito sensible y luego finalmente volviste a la realidad y dices, pues no era así. No sé si les ha pasado. Ven, aquí tenemos todo un diablillo, ¿no?, en la cabeza de esta persona y pues en realidad a lo mejor es un ratón, sencillamente. Fíjense, esto también es muy interesante. La representación sensible juega mucho con la intensidad de la pasión. La intensidad de la pasión está más en relación con la riqueza de la capacidad imaginativa que con la realidad objetiva de las sensaciones. ¿Ven? Entre esto y esto hay todo un mundo que se ha trabajado en mi cabeza, ¿no? Y claro que a aunque me gritara, no le tengo tanto miedo, y si nomás abre la boca, la intensidad de la pasión es mucho más grande. Bueno, otros factores. Ya vimos el cuerpo, ya vimos la memoria y la imaginación. Ahora vamos a ver otros factores. Esta es sencillamente una diapositiva que en realidad pues nos abre la realidad. ¿Ven? Hay muchos factores que afectan nuestras pasiones. Por ejemplo, algunos alimentos, la ingesta de calmantes o excitantes. Un niño después de haberse tomado 2 Coca-Colas y 3 chocolates, pues anda más apasionado, ¿no? Las condiciones atmosféricas. Aquí vemos una chica que ve por la ventana muy triste, pues a muchos le afectan. Curiosamente, algunos para bien, algunos para mal. A mí, cuando veo nubes, me llena de alegría, pero a algunos los pone llenos de tristeza, ¿no? Estas y otras influencias que modifican los cambios orgánicos, o la química vital de las funciones vegetativas contribuyen activamente a preparar el fenómeno pasional. O sea que la pasión es un caos, porque hay muchas cosas que la influencian. ¿Se podrá educar todo esto? ¿Se podrá gobernar todo esto? Bueno, pues esa es nuestra pregunta del curso. Claro que sí, en una cierta medida. Por eso estamos tratando de investigar. ¿Y qué onda si yo dijera que soy muy sensible? Todos conocemos una persona muy sensible. ¿Qué onda con eso? ¿Estas personas qué? Y las personas muy sensibles, ¿qué podríamos decir? Pues aquí, bueno, espero no ofender a nadie, pero el padre Filipe nos decía una frase muy impactante. Nos decía,
No digas que eres muy sensible, di que eres mal sensible. Wow. Es decir, que no has aprendido todavía a educar, a controlar, a dominar todas esas sensibles, esas partes sensibles de ti, que está demasiado desbordada. Entonces es una frase un poco dramática, pero que nos hace pensar. No digas soy muy sensible, di soy mal sensible. Es decir, para que te des cuenta que hay algo que mejorar en ti. Porque no se trata de ser muy sensibles. Jesús, fíjense, vamos a hacer un paréntesis de la fe. ¿Jesús era muy sensible o no? No había nada en él que opacara su sensibilidad. Y sin embargo, no se la pasaba llorando, no se la pasaba riendo, no se la pasaba, no sé, haciendo dramas. Pero él era sensible con los problemas, ¿no?, de la gente. Sí, bueno, pues Jesús sabemos que de hecho es un fenómeno extraordinario, es decir, plenamente humano. Ninguno de nosotros es plenamente humano porque pues, estamos medio deschuecos, ¿no?, medio descompuestos por el pecado. Pero sí, era muy sensible también en cuanto pues a las realidades sensibles, es decir, pues lloró cuando murió Lázaro, ¿no? y estaba gozoso cuando Dios estaba con él, cuando el Espíritu Santo lo movía, etc. Entonces, deberíamos interrogarnos, ¿eh? Puede haber personas muy sensibles, personas más sensibles que otras, o deberíamos decir que hay personas que a lo mejor necesitan echarle más ganas para dominar eso que está demasiado sensible en ellas. No sé si me explico. Yo creo que sí. Hay personas que son más sensibles a ciertas situaciones que a otros, ¿no? Lo podemos ver en el arte. Hay gente que es muy sensible para la música y que no le importa qué color estén pintadas las butacas. Y hay gente que se muere por el color rojo de las butacas y le importa un bledo si suena bien o no la guitarra. Entonces, pues sí puede haber diferencias en esas sensibilidades. Podemos ser más o menos sensibles en ciertas cosas. Pero yo hablo de este fenómeno de las personas que finalmente son muy sensibles para todo. Ahí, perdón, Y también hay que estar del otro lado, ¿no? O sea, que son monstruos, ogros, rojas, sí, también podríamos citar a quienes están del otro lado. ¿Sí? De hecho, Aristóteles decía que no son humanos, parecen más bestias que humanos. Wow. Y también, fíjense, los artistas, ¿qué onda con todos los mexicanos tenemos un poquito de artistas, ¿no? Bueno, algunos son ya artistas pues, hechos y derechos, pero todo mexicano tiene un poco así de médico, loco y poeta y loco, poeta artista. Pues los artistas, de hecho, como precisamente trabajan con la sensibilidad, tienen ese riesgo de sensibilizar todo, aún lo espiritual. Es decir, si no es sensible, entonces no me habla a mí. ¿Sí me explico? Y de hecho todos tenemos algo de eso, les digo. Entonces no es que el arte esté mal, porque de hecho el arte trabaja en la sensibilidad y trabaja para los sentidos. Pero hay que tratar de comprender que finalmente hay bienes más lejanos que mi sensibilidad no alcanza a captar y a expresar. De hecho, un artista se frustra muchas veces por eso, porque la belleza que quiere expresar, ve su obra y dice, no, esto no. Y entonces lo tira. Así le pasó a Van Gogh y a muchos otros, que pues ahí dejaban sus cuadros, o si no los vendían para sacar un poco de pintura, ¿no? Pero siempre hay esa frustración de, el verdadero artista sí se ve, el que quiere llevar más lejos y que se da cuenta que finalmente su arte no le alcanza para expresar lo que quiere expresar. De hecho, la vida de un artista es muy frustrante, de un verdadero artista, ¿no? Es un hombre atormentado siempre, un artista. ¿Por qué? Porque nunca logra hacer, y cuando hace algo bien, poco tiempo después dice, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿No? Y quiere hacer algo mejor, etc. Bueno, entonces ven, el artista puede tener una tendencia a sensibilizarlo todo, y también lo espiritual. Ya les dije, no está peleado lo espiritual y lo sensible, pero tenemos que distinguirlos bien. ¿Alguna duda? ¿No? Piensen. Bueno, pues ahora acabamos 5 minutos antes.
Sí, María Elena. Es decir, que no es malo ser sensible, lo que es malo es ser demasiado sensible. La sensibilidad en sí no es mala. No, las pasiones en sí no son malas. Son malas cuando están desenfocadas, desordenadas, cuando no tienen fin. Acuérdense también que les comentaba, la finalidad de la vida sensible, ¿cuál es? La vida espiritual. Cuando todas las pasiones, imagínense, están ordenadas hacia esa vida espiritual, pues genial, genial, porque entonces vas a llegar con todo allá. Pero cuando las pasiones están ordenadas hacia la vida vegetativa, hacia lo bajo, ahí no está tan padre. ¿Sí? Entonces, sí, claro que no está mal ser sensible, de hecho es bueno ser sensible. Como decía Jenny también muy bien, está el otro extremo, alguien que no es para nada sensible, pues qué feo, ¿no? O sea, atropellan a alguien ahí que está como, ay, pues qué feo, ¿no? Si las pasiones deberían de surgir porque ahí hay un mal sensible realmente. Pero controladas, educadas. No refrenadas. Eso es bien importante, de esto que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué entendemos por educar a las pasiones? Educar la afectividad. Es complicado el término de educar. Como vemos que es complicado todo lo de la pasión, también es complicado comprender qué es educar. Y vamos a ver, de hecho, que educar es sobre todo mostrar la finalidad. ¿Cómo educan a un niño? Simplemente le dicen sí, no, sí, no, sí, no. No, pues eso es ponerle reglas, eso es domesticarlo. Así como un perrito, ¿no? Que no hace lo que le dices y ¡pum! Le hace o al caballo que no hace lo que dices y le hace una cuarta vez, ¿no? Pero entonces educar va a ser más bien mostrar la finalidad. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, les dejo de nuevo esa tarea. Vamos a tratar de hacerla bien esta semana, ¿de acuerdo? Yo no recibí mails de esta tarea, no tienen que compartirla. Si quieren compartirla, muy bien, si no, no me la compartan. Pero la siguiente tarea que les voy a pedir, pues ya les acumulo, es esta. Benny, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Tarea 5. ¿Qué dice la revelación sobre la pasión y la virtud? Haz una pequeña investigación para ver qué es lo que se dice en el Nuevo Testamento sobre la pasión y redacta una página con los resultados de tu investigación. Envíala a vicariofrmex@gmail.com con el título Tarea 5. Para ayudarte, te puse algunas citas aquí abajo. Estas citas no son una búsqueda exhaustiva sobre el tema. Complétala tú mismo a través de un buscador o de algún instrumento de búsqueda de Wiki. Pues aquí abajo en realidad, pues aquí les dejé algunos, hay unos papelitos, ahorita se los pongo aquí en la mesa al lado de mí, para que se lleven una listita de algunos tópicos que hablan sobre esto, ¿no? En realidad lo que me interesa es ver lo de la pasión, la virtud, y en realidad pues es agregado, ¿no? Vamos a salirnos un poquito del tema porque vamos a entrar en la revelación, pero vamos a ver cómo habla la revelación de las pasiones. ¿Con qué las asocia? ¿Habla bien? ¿Habla mal? ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos con respecto a la pasión? ¿Ok? Bueno, pues entonces la próxima vez hablaremos sobre educar. Entraremos ya sobre este tema de educar todo este mundo complejo que estamos viendo y analizando de las pasiones. Bueno, pues aquí la dejamos.